Y bueno, esta mañana nos acompaña la doctora Carla Moreno precisamente para hablarnos acerca de la trombosis. Doctora, bienvenida Día a Día. Platícanos, eres doctora cirujana vascular. Platícanos bien al público para que lo sepa. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Bienvenida, Nada, por la invitación otra vez. Sí, fíjate que la especialidad es angiología, cirugía vascular y endovascular. Ok. Es una especialidad, así, el nombre es muy largo, pero básicamente se resume en que vemos todo lo que sea arterias y venas, o sea, circulación de todo el cuerpo, excepto cerebro y corazón. Ok. Aunque el tema Es lo único. Y la trombosis, aunque pues. el tema es la trombosis, obviamente, que es el tema principal y que obviamente tiene mucho que ver con la especialidad. Bueno, pues usted comuníquese ya desde una vez con el teléfono que va a aparecer en pantalla y también el código QR, doctora. Y vamos a empezar con la pregunta obligada, ¿te parece? Claro que sí. La trombosis. ¿Qué es la trombosis? La trombosis, fíjense que es una palabra de entrada que a todos nos da un terror. Sí. ¿No? O sea, escuchamos trombosis y ya todo el mundo está corriendo un trombo, un coágulo. Efectivamente es una enfermedad peligrosa, ¿sí? ¿Qué es? Es la formación de un coágulo, bien lo decían ya anteriormente, dentro de una vena o de una arteria. Entonces, imagínense que es un tapón dentro del sistema circulatorio, ¿no? Por supuesto que si es arterial, pues va a evitar el flujo de sangre hacia las extremidades, cerebro, etcétera. Y pues es un poquito más grave porque sí, en esa de las arteriales sí hay riesgo de perder extremidad. La que es más frecuente es la trombosis venosa. La trombosis venosa se tapa una vena, que son las que llevan el retorno, o sea, son las que regresan esa sangre al corazón. Y entonces se tapa esa vena, por consiguiente la sangre no va a pasar por esa vena, vaya. Así es. Y entonces la extremidad, que generalmente sucede en extremidades inferiores, se va a hinchar, se pone casi al doble del tamaño de la otra, es de color, se cambia de color, es un color rojo, duele muchísimo. Y sí es algo súper delicado porque si ese coágulo se mueve, ¿sí? Normalmente lo que pensamos de entrada es que se nos va a ir al cerebro. No, se nos va al pulmón. Entonces, imagínense, eso nos causa, pues, literal, una asfixia, ¿no? Claro. Entonces, es tan delicado que sí se tiene que atender, pues, lo más rápido posible para evitar complicaciones que, digo, no hay que ser alarmistas, pero sí pueden llegar a ser complicaciones bastante graves y delicadas. Claro. Ahora, doctora, ¿por qué se llegan a tapar estas venitas? ¿Cómo podemos prevenir? Claro, mira, son muchos los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando no hay una causa primaria, vamos a decirlo así, primaria, que es que hay algo en mi organismo que haga que mi sangre coagule de más, ¿sí? Como pueden ser trastornos de la coagulación, que esos a veces son hereditarios, ¿sí? Esos los vemos en conjunto con hematología, porque si mi sangre está coagulándose de más, pues no necesito ni un golpe, ni un viaje, ni nada, ¿no? O sea, simplemente de buenas a primeras se me puede formar un coágulo y se tapa la vena, ¿sí? Cuando no existe esa causa primaria, pues sí podemos voltear a ver otro tipo de situaciones, como es el sedentarismo, ¿sí? Una cirugía reciente, pacientes que están encamados, que no se mueven, que volvemos al sedentarismo, cánceres también. Fíjense que es algo bien frecuente que una trombosis sea la primera manifestación de un cáncer. Y por eso nos enteramos que el paciente puede tener cáncer. O sea, cualquiera. Digo, yo no pensaría para como relacionarlo, pues. Entonces, en tu cuestionario, un paciente que llegue con este tipo de características, tienes que preguntarle todo eso, antecedentes de cáncer y demás. Así es. Ok, ¿por dónde empiezas a analizar? Si no hay nada de eso, ¿por dónde empiezas a analizar la consecuencia de? La causa, pues obviamente tenemos que ver todo el entorno, etcétera. A tu experiencia, ¿qué es lo más común? Lo más común, cuando son pacientes jóvenes, sí generalmente hay alguna trombofilia, que es, o algún trastorno procoagulante más bien, ¿no? Que son trastornos de la sangre, de la coagulación. Pero sí es muy frecuente ya en pacientes mayores, encamados, que sea el reposo. Es muy frecuente también en pacientes operados de cadera, de rodilla o de cirugía plástica, que son cirugías que son súper prolongadas, que el paciente no se está moviendo y que después se pueda formar un coágulo. Justamente, doctora, estaba justo pensando de que cuando nos sometemos a cirugías y estamos relativamente sanos, que muchas veces nos ponen esas calcetas de compresión para evitar una trombosis. ¿Por qué pasa esto si somos pacientes relativamente sanos? ¿Y por qué
¿Y por qué nos puede llegar a suceder, no? En cualquier cirugía si estamos realmente bien. Sí, totalmente. Una de las principales recomendaciones que damos efectivamente para que la sangre no se estanque es el uso de las medias de compresión. Entonces, por eso, casi siempre en cualquier cirugía nos tienen que poner la elastocompresión. O sea, ¿es un riesgo de tener trombosis la cirugía? Sí, por supuesto. Siempre. Una cirugía mayor, sí. O sea, siempre más de 1 hora de cirugía sí es un riesgo. Por eso es que o vendan las piernas o nos ponen estas medias TED, que son las medias blancas, para ayudar a que la sangre no se esté estancando ahí, que se esté moviendo. Y además nosotros tenemos ciertas escalas para evaluar el riesgo de trombosis dentro de una cirugía, por ejemplo. Entonces, hacemos todo un cuestionario, evaluamos al paciente, vemos factores de riesgo, edad, antecedentes, tiempo de cirugía, qué tipo de cirugía es, y nosotros ponemos un puntaje. Entonces, ya con ese puntaje podemos decidir, ¿sabes qué? El único tratamiento que hay que seguir es la media de compresión, ¿no? O, además de eso, tenemos que iniciar deambulación lo más pronto posible, o sea, que el paciente luego de la cirugía camine, o incluso dar algún tipo de anticoagulante, ya sea profiláctico o terapéutico, para precisamente evitar que esto suceda. Ok. Sí. Pero una persona obesa o que consume mucha grasa, pues el factor alimenticio tiene que ver. Claro. Siempre lo asociamos con las arterias del corazón, pero también afectan las piernas. Por supuesto. ¿Puede ser un factor? Claro que sí. Claro que la obesidad. Ya hay estudios recientes que justo lo veíamos en un congreso hace poquito de vascular, que pacientes que tienen problemas cardíacos, como que inicialmente olvidamos el resto del cuerpo, ¿no? Olvidamos cerebro, olvidamos piernas, olvidamos venas, y todo va de la mano porque a final de cuentas es el mismo endotelio. Endotelio es la capa interna que cubre todos los vasos sanguíneos. Bien. Entonces, si está afectado en un lado, probablemente va a estar afectado en todos lados. Entonces, tenemos que voltear a ver ese tipo de pacientes que ya tienen una enfermedad cardíaca o que tienen problemas venosos, voltear a ver el corazón también, porque a final de cuentas ya estamos en una época en la que tenemos que ver al paciente de manera sistémica. No es nada más voy a ver la pierna, voy a ver el corazón, voy a ver el cerebro, o sea, sino todo, como un ser integral, vaya, ¿no? Ok, vamos a darle voz al público que tenemos ya llamadas, les agradecemos y ahí aparece el QR en pantalla para que se comunique. ¿Qué debo evitar si tomo anticoagulantes? Pregunta. Bien, buena pregunta. Depende del tipo de anticoagulante. Hay 2 tipos de los anticoagulantes orales. Hay uno muy común que se llama cenocumarol. Con ese de entrada lo primero que hay que evitar es alimentos de hoja verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen vitamina K. Y esos inhiben el efecto... La espinaca, lechuga, pepino, o sea, un montón de cosas verdes y otras extras, porque esos inhiben el efecto del anticoagulante. Entonces, pues es como si no estuviera uno tomando nada. Ah, mira. Con los nuevos anticoagulantes orales eso ya no es necesario, pero no son efectivos en todos los pacientes. De entrada también hay que cuidar muchísimo, no caernos, no golpearnos, no cortarnos, porque efectivamente como es un anticoagulante, si yo me corto, pues no voy a tener la formación. ¿Sangras? Sí, claro, pero no voy a tener la formación de ese coágulo, entonces pues voy a estar... ¿Sí me explicó? Porque es a nivel sistémico. Si el paciente se cae y se da en la cabeza, por ejemplo, pues puede ser una hemorragia. Sí, claro. Entonces sí hay que tener muchísimos cuidados, por eso, aparte de todo, el tratamiento tampoco es sencillo, ¿no? Entonces sí es de entrada, si tenemos algún síntoma, que de los síntomas era lo que les comentaba, que duela mucho la extremidad, que se hinche casi al doble de la otra, que sea unilateral, o sea, sí son así varias cosillas. Precisamente, mira, ya están identificando las personas que traen esos síntomas. Te dicen por aquí, buenos días y saludos a todos. Tengo muchas varices, me duelen y siento muy caliente de repente y me arden. Tengo una vena muy inflamada en toda la pierna derecha. Es muy malo tenerlas. Fue un coágulo. Sí, definitivamente hay que tratarnos, ¿no? Porque sí también la enfermedad venosa crónica, o sea, la aparición de varices, sí puede ponernos un poco más en riesgo para desarrollar estos coágulos. Nuevamente el mismo factor, no se está moviendo esa sangre y la sangre que no se mueve en el cuerpo se coagula. Sí, y si le arde, señora que nos escribió, si le arde la parte esa de yo me siento muy caliente, chéquese inmediatamente. Claro. Sí. Por aquí dice, la semana pasada a mi nieto de 4 años le salieron moretes en sus piernas que le causaban dolores. Los exámenes arrojan que es vasculitis. ¿Tiene cura?
Ok, la vasculitis normalmente es un problema autoinmune. ¿Qué es eso? Es una inflamación de los vasos sanguíneos y pueden ser 1001 causas. Desde un lupus, desde alguna enfermedad de artritis, algo autoinmune, ¿sí? que esté dando manifestaciones a nivel vascular o capilar. Nuevamente hay que hacer estudios, no es necesariamente que vaya a ser peligroso o no. A lo mejor el niño pues se cayó, anda bajito de plaquetas, tuvo dengue, no sabemos, ¿no? Pueden ser muchas cosas, pero nuevamente que sí lo analicen y lo estudien de manera integral. Bien. Dicen por acá, buenos días. ¿Personas que han sufrido trombosis en pierna pueden hacer viajes largos en avión? Claro que sí, no es como tal contraindicación, pero sí hay indicaciones, ¿verdad? Nuevamente un paciente con una trombosis, ya con un antecedente, puede irse con anticoagulante profiláctico, puede irse con algún protector venoso y, por supuesto, lo que siempre decimos, calcetas de compresión, medias de compresión. Y eso debería ser para todos. Aunque estemos sanos, ¿verdad? Claro, sí, debería ser para todos. Y más cuando son vuelos largos. Claro. Por lo mismo, no nos movemos y entonces, y además va uno así como medio apretado, entonces no te mueves, ¿verdad? Y si son vuelos de 12, 14 horas, pues imagínate la sangre. Con los pies no hay circulación, hay que seguir, o caminar en los pasillos por lo pronto. Yo les digo, llévense su calceta media de compresión y párense a caminar. Yo digo, que parezcamos loquitos, pero así dando pasos. Claro, claro. Por aquí dice, ¿por qué se le hizo a mi hijo como varices en el estómago después de una trombosis? Sí, es frecuente también porque el cuerpo busca hacer o crear circulación colateral, ¿sí? Si a mí se me tapa una vena aquí y no pasa la sangre, pues el cuerpo tiene que buscar otras rutas. Claro. ¿Sí? Probablemente fue una trombosis muy alta, ha de haber sido alguna ilíaca o algo a nivel de abdomen, y entonces tiene que buscar circulación colateral y generalmente son las venas que van superficiales hacia la piel. Entonces son las que se ven. Por eso se crea esta red venosa que es más visible. Bien. Sí, dice por acá Ricardo Fonseca, de 48 años. Hace un año me hicieron cirugía de cadera. He notado que en el tobillo me están saliendo como manchitas color rojo. ¿Tiene algo que ver con la circulación? Sí puede tener algo que ver. Como les comentaba, las cirugías más trombóticas o protrombóticas son cadera, rodilla y cirugías plásticas que son muy prolongadas. Entonces, cualquier instrumentación de ortopedia sí nos puede desarrollar una trombosis. En ocasiones son cuadros muy silentes, o sea, que el cuerpo lo resuelve, pero nos dan consecuencia a largo plazo. Bien. Entonces, ese tipo de cambio de coloración en tobillos nos habla de una enfermedad venosa crónica, ¿sí? Que a lo mejor hay algún reflujo o alguna lesión en el sistema profundo y que ya nos está dando manifestaciones cutáneas. Entonces, se puede identificar si hay algún problema con algún ultrasonido, con varios estudios que tenemos, que el más sencillo es un ultrasonido Doppler para ver qué está fallando y ahí se ve. Lupita Cárdenas, de 70 años, dice que sí es bueno tomar ácido acetilsalicílico todos los días. Lupita, sí, mira, sí y no, ¿verdad? No está indicado para todos los pacientes, ¿no? Porque también es, ya todos los mayores de edad vamos a tomar aspirina, no. Hay indicaciones muy precisas. Si tienes indicación por cardiólogo, que tengamos presión alta, que tengamos diabetes o alguna otra enfermedad cardiovascular, definitivamente sí. Ay, la diabetes. Sí, tomar aspirina porque es una... nos hace que las plaquetas se junten más y sí puede ser como el protrombótico, ¿no? Ojo, la aspirina no es un anticoagulante, porque también siempre estamos pensando... Como anticoagulante, ¿verdad? Para que adelgace supuestamente la sangre. Exactamente, pero no lo es. Lo que hace la aspirina es evitar que las plaquetas, que son células, se peguen. Nada más. Y se forme el coágulo como tal. Pero no es un anticoagulante, o sea, simplemente es un antiagregante plaquetario. Pero igual hay que corroborarlo con angiólogo, cardiólogo o su internista, individualizar cada caso. Pues hay muchas preguntas todavía muy buenas que quedan por aquí. Doctora, ¿con qué quieres concluir el día de hoy el tema? Miren, siempre el cuerpo da avisos, sí, ¿no? O sea, que a veces no le hagamos caso es otra cosa. Que casi siempre no le hacemos caso, sí. Entonces, quiero recordarles siempre ahí en casita que si yo me conozco, yo sé que esto no me pasaba antes, esto es novedad, no se dejen, porque puede ser una pequeña muestra de que nuestro cuerpo nos está avisando a tiempo de atendernos.
Ahí está. Doctora, muchísimas gracias. ¿Algún Gracias a teléfono, ustedes. redes sociales para que el público se comunique contigo? Sí, claro que sí. Les voy a dejar el teléfono del consultorio, que es 33 1801 2822. Con ese, ¿verdad? Yo creo, sí. Redes sociales, ¿no? Sí las tengo, pero no sé si podamos decirlas. Sí, claro. Es Angiomedical GDL, así estamos como en Facebook, en Instagram, y canal de YouTube también. O sea, para que te hagan llegar preguntas que no pudimos hacer, ¿verdad? Sí. Que el público que las escribió te las hagan llegar a tus redes sociales. Te las escribe. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, es Angiomedical con K, GDL, en Twitter, no, ya no es Twitter, ¿qué es? Instagram. X. Instagram, Facebook, todos estos. La X, ya sabes usted cuáles son. Bueno, escríbale y le va a contestar, le va a orientar y atiéndase, por favor, porque hay muchos que están en los síntomas, pero... Sí, porque una trombosis puede ser mortal. Sí, por supuesto. Sí, claro. Ahí está. Sí, A claro. cuidarnos. Sí. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Continuamos con más, doctora, muchas gracias. Vamos contigo, Azu.